vamos a estar tratando el tema de el pecado y sus consecuencias. Vemos en el libro de Génesis cómo Dios en los primeros capítulos muestra su creación, cómo Él va creando todas las cosas, la tierra, los cielos, la luna, las estrellas, crea todo lo que habita en la tierra, animales, plantas, y su obra cumbre, la creación del Adán, del hombre y la mujer. Vemos también en el capítulo 3 cómo el hombre desobedece la palabra de Dios y las consecuencias que esto trae. El hombre desobedece a Dios en un mandato específico que Dios le dio, y esto, influenciado por el diablo, trajo como consecuencia el pecado. Como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios, el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte, tal como lo describe la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a ver un versículo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos muestra esta verdad. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De alguna manera, el pecado de Adán y de Eva se transmitió a sus generaciones, a las generaciones que le siguieron. Las consecuencias del pecado original afectó a toda la descendencia del Adán, del hombre y la mujer. La muerte a partir de Adán y Eva pasó a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así hasta llegar al día de hoy. Todas las enfermedades que sufrió y sufre la humanidad son las consecuencias de aquel pecado original, siendo la muerte el estado final de toda enfermedad. En el origen no había enfermedad, no había nada malo, porque Dios había creado todo bueno en gran manera. Al desobedecer el hombre a Dios, trajo sobre sí todas las calamidades que hoy podemos ver. Bíblicamente hablando, pecado es desobedecer a Dios, y esta desobediencia trae consecuencias, y por lo general son malas para el hombre. Tanto el mundo espiritual como el mundo físico se maneja por leyes. Hay leyes que Dios estableció para que funcione su creación en perfecta armonía. Cuando esas leyes se rompen, cuando esas leyes se transgreden, hay consecuencias. Podemos ver un ejemplo en la vida cotidiana. Si una persona cruza un semáforo en luz roja, ha transgredido una ley humana. Y las consecuencias es que reciba, como mínimo, una infracción de tránsito. En el mundo espiritual sucede igual. Por eso se vuelve vital conocer la palabra de Dios, ya que ella nos instruye acerca de lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas. Luego nosotros decidimos, cruzamos el semáforo en rojo o no. Y así son las consecuencias. Así vemos las cosas que pasan hoy en el mundo. El hombre ha cruzado permanentemente la luz roja, y así le va. La primera referencia a algo malo es, con respecto al hombre, está en Génesis 6:5, donde dice que Dios vio la maldad de los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad, o el mal dentro del ser humano, es lo primero que la Biblia menciona como conteniendo el mal en sí. ¿Sí? A consecuencia de ese pecado, el mal se introdujo en el corazón del hombre. Otro versículo, Génesis 8:21, leemos: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vamos a concentrarnos en esta frase nada más del versículo. Antes de su desobediencia, el hombre tenía la capacidad para hacer lo malo, pero sus designios del corazón no eran constantemente malos y contrarios a la voluntad de Dios. Esto es consecuencia de su desobediencia y traición a Dios. Dios no fue quien colocó la inclinación del hombre al mal. El hombre no pudo hacer esto por sí mismo. Solo fue obra del diablo mismo. De alguna manera,
al desobedecer. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, le damos lugar al diablo para que intervenga en nuestra vida. Adán dio al diablo la capacidad de actuar en toda la creación de Dios, incluyendo al hombre mismo, para introducir toda clase de mal en el mundo. Siempre estamos obedeciendo a Dios o lo contrario a Dios, su adversario el diablo, espiritualmente. No hay otra alternativa. Cuando nosotros obedecemos a Dios, recibimos su bendición. Cuando nosotros estamos no haciendo la voluntad de Dios, haciendo otra cosa, estamos en peligro de que el accionar del diablo recaiga sobre nosotros trayendo toda clase de mal. En Génesis 1, es así y no hay vuelta y no hay otra explicación. En Génesis 1:28, la Biblia dice que Dios había dado a Adán la autoridad para gobernar sobre toda la creación de la tierra, Adán y a Eva. Ellos eran los reyes de la tierra. La tierra era su reino. Aunque no eran dueños de la tierra, solo gobernantes, la tierra siempre fue y sigue siendo de Dios. Dios es el creador. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 11. Dice: todos tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Sin embargo, Dios dio la autoridad legal sobre la tierra a Adán y Eva, teniendo la capacidad de decidir sobre todo lo que había en la tierra. Ellos estaban designados para gobernar. Pero al desobedecer a Dios, le otorgaron toda la autoridad que tenían a Dios, al diablo, que Dios le había dado, se la otorgaron al diablo, y permitiendo así su obrar sobre toda la creación, el obrar del diablo, introduciendo toda clase de mal. Cuando Jesús inició su ministerio, el diablo quiso tentarlo en diversas maneras para que desobedezca a Dios, tal como lo hicieron Adán y Eva. Él busca siempre que el hombre, cualquiera de nosotros, desobedezca a Dios y trae sobre nosotros tentaciones. El tema es si obedecemos o no obedecemos a esa tentación. Lo hizo con Jesús, para que desobedezca a Dios. Jesús rechazó contundentemente con lo que a él le parecía que era la voluntad de Dios. O sea, Jesús rechazó no en base a las emociones, sino en base a una obediencia en amor a Dios, lo que él conocía y sabía que era la voluntad de Dios. Esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 4, versículos 5 al 8, donde nos declara: y lo llevó el diablo a un alto monte, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Contundente declaración de Jesús. Si Adán y Eva hubiesen respondido a la tentación del diablo con la palabra de Dios, no hubiesen pecado y no hubiesen entregado la autoridad que hasta ese momento ostentaban. Ahí el diablo dice clarito: porque a mí me ha sido entregada. No se la entregó Dios. En el libro de Génesis, los primeros capítulos, vemos que Dios le entregó la autoridad al hombre. Le dio toda autoridad sobre la creación al hombre. Pero cuando el hombre deja de obedecer a Dios y obedece al diablo, la voluntad del diablo, le está entregando la autoridad de su vida. Eso es lo que sucede. A partir de allí, a partir del momento donde el hombre desobedece, entró la muerte en el hombre y también a todo ser vivo. Entró toda clase de enfermedad en el hombre y animales y plantas. O sea, no solamente afectó la vida humana, sino afectó toda la creación, porque ahora el gobernador era Satanás. Algunos vegetales, por ejemplo, pasaron a ser venenosos.
otros a producir espinas dañinas. Algunos animales pasaron a ser carnívoros, y lo peor de todo, el hombre a partir de allí comenzaría a tener por naturaleza pensamientos malignos. Y como ya vimos, se introdujo la muerte a consecuencia del pecado. ¿Y cómo sabemos que eso es obra del diablo y que no fue Dios quien introdujo el mal en el mundo? Porque alguno podría preguntarse, bueno, tal vez fue Dios quien hizo todo esto. La palabra nos da la respuesta. En 1 de Juan 4:8, el libro de 1 de Juan 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor. Dios no solo tiene amor, todo su ser es amor. También nos dice en 1 de Corintios 13, leemos el capítulo que habla de las características del amor, y dice que el amor es paciente, es benigno, no se irrita, no hace nada indebido. Son características del amor de Dios, no hace nada indebido. En Romanos 13:10, otro versículo que también habla, dice que el amor no hace, estas son referencias que estamos dando, dice que el amor no hace mal al prójimo, por lo cual no es lógico pensar que Dios fue quien introdujo todo el mal en el mundo, que es su propia obra. Pero también tenemos evidencia bíblica de quién es el causante del mal. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, leemos que el diablo ha sido homicida desde el principio. Que no hay verdad en él. También dice que cuando él habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él por su propia cuenta mintió a Adán e introdujo la muerte en el mundo desde el principio. También en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que el diablo peca desde el principio. O sea, él ha desobedecido a Dios ya desde el comienzo de la creación. También leemos en otro versículo, estoy dando referencias para que veamos las características del diablo. En Hechos 10, 37 y 38 dice, esto referido a Jesús, que cuando él estuvo en la tierra, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vemos entonces que la opresión, la enfermedad, la mentira, la muerte y toda clase de males son obras del diablo y no de Dios. Y lo que vemos en el mundo es el obrar del diablo porque el hombre le ha permitido al diablo el accionar maligno a través de desobedecer la palabra de Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios, le estamos dando autoridad al diablo para introducirse en nuestra vida y producir toda clase de males. El diablo procura que la gente viva en pecado para poder ejercer sobre las personas su dominio y así, encubiertamente, de alguna manera recibir adoración. Él quiere ser adorado como Dios, él quiere ser como Dios. No lo puede ser porque es toda maldad, pero sí busca la adoración del hombre. ¿Por medio de qué? De desobedecer, de que el hombre desobedezca la palabra de Dios. Él pasa inadvertido por la mayoría de las personas y así lleva a cabo su plan de ser como Dios, al tener la adoración del hombre por medio de vivir en pecado. Siempre estamos adorando a alguien, o a Dios o al diablo. Nosotros decidimos de qué lado nos ponemos. Su objetivo es que la gente no conozca la palabra de Dios, y si la llega a conocer, procura que no la vivan para que no sean luz en este mundo, para que no brillemos de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia nos advierte sobre el pecado y sus consecuencias en la vida de las personas. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 11, versículos 3 y 19, vamos a leer. Dice en el 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. También dice en el 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Otro versículo también que podemos ver es en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. En la vida uno cosecha lo que siembra. No es responsabilidad de Dios, sino de cada uno. Si una persona anda en integridad con la voluntad de Dios, es decir, piensa, decide y hace de acuerdo a su voluntad, esa persona manifestará una vida con la plena bendición de Dios. Por el contrario, vivir en pecado traerá como resultado consecuencias no deseadas. Así como Adán y Eva tenían la posibilidad de elegir, también la tenemos nosotros hoy en día. Hay un salmo que quiero leerles, un salmo que grafica perfectamente esta realidad. En el Salmo 1, del versículo 1 al 6, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, aquel que ha decidido andar en integridad de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y acá viene una figura que representa a esa persona que se deleita en la palabra de Dios, que sus pensamientos están regidos por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermosa figura la de ese árbol que está regado permanentemente por corrientes de agua y que su hoja está siempre verde y da un buen fruto. Sigue diciendo, no así los malos. ¿Los malos quiénes? Aquellos que obedecen, que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que deliberadamente buscan el mal. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, el tamo son esas plantas, en los desiertos, cuando sopla el viento, que van rodando de acá para allá, esos manojos de plantas secas que son arrastradas por el viento. Entonces dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren, hay una promesa de Dios, que todos aquellos que hacen su voluntad de corazón, que lo aman a Él y que aman a nuestro Señor Jesucristo, y que obedecen a su palabra, van a tener como recompensa la vida eterna. Aquellos que hacen su voluntad, que viven de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a recompensar a cada uno de ellos con vida eterna, con estar en la era venidera, en el reino eterno, junto con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que deliberadamente desobedecen a Dios, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, lamentablemente van a recibir un castigo, ¿sí? Van a perecer, no van a poder estar en ese reino eterno. Esas son las realidades espirituales que todo hombre y toda mujer debe conocer para decidir qué vida vamos a vivir, para decidir cuáles son nuestras acciones, si nuestras acciones van a estar regidas por la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, o simplemente dejamos que el mundo nos gobierne con sus mentiras, que sabemos quién trae las mentiras. Si dejamos que la corriente de este mundo, que va de mal en peor, donde los valores cada vez se van denigrando más, donde hoy dar lo mismo el bien que el mal, es más, alientan a que el mal te trae mejores resultados. Aquellos que sigan ese camino, lamentablemente, recibirán su recompensa en el tiempo que Dios determine. Dios te bendiga y procuremos de todo corazón hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que es agradable y perfecta, que es bendición para nuestras vidas, y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo que vive influenciada por un ser espiritual de maldad, por un ser espiritual que busca, en definitiva, hurtar, matar y destruir. Dios los bendiga y que tengan un gran tiempo.